Dios le bendiga, amado hermano, en este día. Vamos a introducirnos en este nuevo estudio del libro de Nehemías. Ya hemos estudiado un poco el libro de Esdras, donde nos dimos cuenta el llamado que el Señor hizo a que ya salieran de Babilonia, ya que el tiempo del cautiverio había sido finalizado, el tiempo designado por Dios, pero vemos que fue escaso el pueblo de Dios que salió de Babilonia, ya que la mayor parte del pueblo se había acomodado a ese sistema en el cual habían sido sometidos. Pero vemos que Esdras tuvo el trabajo de reedificar a Jerusalén, pero el ámbito, el área en el cual él trabajó fue el área espiritual, porque vemos que comenzó a restaurar el altar junto con Zorobabel, pero también hizo una limpieza en el sacerdocio, ya que vemos, hermanos, en el capítulo 9 de Esdras cómo el sacerdocio se había contaminado, ya que se había mezclado con los pueblos que rodeaban a Jerusalén, lo cual el Señor había prohibido que ellos tuvieran alguna relación de amistad, mucho menos que hubiera matrimonio entre los hijos de Dios con los pueblos que estaban alrededor. Y no era, hermano, que el Señor tenía discriminación con otras gentes, sino que el Señor lo que estaba velando era que no se contaminara la simiente de Él en el ámbito de adorar solo al Señor. Porque ya vemos, hermano, más adelante en la historia que el pueblo siempre se mezclaba con las gentes que lo rodeaban, y venían estas gentes y contaminaban al pueblo de Dios, que terminaba adorando ídolos, haciendo lugares altos, los cuales el Señor había prohibido en su palabra que no tuvieran otros dioses aparte de Él, que Él era el único Dios que tenían que adorar, pero como se mezclaban, entonces ya la simiente de Dios era dañada e era inclinada a adorar a otros dioses. Entonces vemos en Esdras que hubo una limpieza espiritual. Pero ahora en Nehemías, hermano, en Nehemías vamos a ver eh, una reedificación ya de los muros, de las puertas, de cerrar todo portillo, toda brecha. Pero también en el transcurso del libro vamos a ver cierta oposición en la cual se levantaron eh, ciertos enemigos para oponerse también a la obra que Dios le había designado a Nehemías, así como en el libro de Esdras hubo una oposición para que comenzara una reedificación y detuvieron la obra por muchos años. Asimismo en Nehemías, en el tiempo de Nehemías también se levantó una oposición, pero vamos a ver ciertas características que Nehemías tuvo delante de Dios que lo alentó a él a seguir adelante y a darle fuerzas, y sobre todo a través de la oración. Entonces, como manera de introducción, en el capítulo 1 de Nehemías vemos, hermanos, cómo el corazón de Nehemías fue tocado por, por el Dios Todopoderoso, por nuestro Padre Celestial, porque el Señor produce el querer como el hacer. Pero a manera de introducción podemos ver que el primer retorno, hermanos, el primer retorno, eso lo vamos a tomar base de Nehemías capítulo 1, versículo 1 al 11. Vemos que el primer retorno fue dirigido por Zorobabel y el sumo sacerdote Josué. Vemos que tanto como un ministerio de rey y como un sacerdote tomaron la iniciativa de retornar a Jerusalén para comenzar la reedificación del templo. Entonces vemos que en el liderazgo de estos dos varones de Dios hubo una oposición en la cual se logró de parte del enemigo detener la obra del Señor. Pero después el Señor envía su provisión, hermanos. Él envió tanto a profetas como a Ageo y Zacarías para restaurar al pueblo, animarlos a través de la palabra de Dios y poder retomar la reedificación que habían comenzado y poder terminarla. Vemos que tanto rey y sacerdote tuvieron el impulso de parte de Dios en el primer retorno para la reedificación del templo. Lo mismo es en estos tiempos. El Señor Jesucristo, nuestro Rey y sacerdote, Él nos está
dando fuerzas para que en estos tiempos finales podamos nosotros reedificar el templo. ¿Qué templo? Nosotros que somos templo y morada de Dios. Entonces, cada día nosotros debemos reedificar nuestro templo para que Dios siempre tenga su morada en nosotros, para que Él se sienta en casa, se sienta cómodo en nosotros. Pero debemos cumplir con ciertos requisitos, hermano y hermana, de lo que está establecido en la palabra, así como los elementos y utensilios que tenía el tabernáculo de Moisés. Asimismo, todos esos utensilios debemos tener nosotros en este templo, hermano, para que luego la gloria de Dios venga a posar. Así como en el tabernáculo de Moisés, cuando él terminó conforme al modelo que Dios le había mostrado en el monte, entonces la gloria de Dios vino y descendió sobre el tabernáculo que Moisés había edificado. Ahora vemos, en el segundo retorno, hermano, ese fue dirigido por Esdras. Esdras, como expliqué, fue llamado a reedificar en el ámbito espiritual del pueblo de Dios, considerado más importante que levantar las murallas y los muros o el altar o todo lo que sea físico, hermano. Eso quiere decir que podemos nosotros estar haciendo un buen servicio delante de Dios, edificando los muros alrededor del templo, de la iglesia, del vecindario donde tú estás, pero si no estás reedificando tu vida espiritual, creo que estamos haciendo las cosas de una manera incorrecta. Lo primordial, como nos enseña la palabra, es reedificación del ámbito espiritual de nuestra vida interior, de nuestra comunión con Dios, para que después de que esto sea reedificado, entonces lo demás es añadidura. Ya, si hay buenos cimientos, si hay buenas bases, lo demás se va a ir construyendo de una manera pura, limpia y con poder del Espíritu de Dios en nuestras vidas. Entonces el segundo retorno fue dirigido por Esdras, dedicado a la reedificación espiritual. Luego el tercer retorno, hermano, el tercer retorno es lo que vamos a estar viendo ahorita en estos tiempos en el libro de Nehemías. Vemos que Nehemías era uno de los judíos que también había permanecido en Babilonia, pero él tenía un trabajo designado, que era el copero del rey. Él era encargado de probar el vino del rey antes de que él lo bebiera, para asegurarse de que el rey no fuera envenenado o fuera afectado por ciertas cosas de parte de los enemigos. Vemos que ser copero del rey en esos tiempos era alguien de suma confianza, porque el rey bebía el vino confiado en que el siervo, en que su copero ya lo había probado y no había pasado nada. No, el rey no tenía desconfianza de su copero, más bien tenía toda la confianza. Pero vemos, hermano, que como Nehemías de la simiente de Dios, él comenzó a tener en su corazón un despertamiento o un despertar de regresar nuevamente a Jerusalén, de regresar a la tierra prometida. Era una promesa que Dios le había hecho a Abraham. Deja tu tierra y tu parentela y ve a la tierra que yo te voy a mostrar. Era la tierra prometida. Esa promesa estaba en el corazón de Nehemías y ese despertar lo tuvo de parte de Dios, el impulso de regresar nuevamente a la tierra que Dios le había prometido a Abraham, Isaac y Jacob. Pero él tenía una responsabilidad delante del rey como copero. Él no podía dejar su puesto. Él todavía estaba al servicio del rey. Pero él estaba pendiente, hermano, de todas las noticias acerca de Jerusalén. ¿Qué es lo que sucedía? ¿Qué es lo que estaba afectando? ¿Cómo estaba la situación? Si estaba bien o estaba mal. Podemos ver en Nehemías capítulo 1, versículo 1 y 2, dice: palabras de Nehemías, hijo de Achalías, y acaeció en el mes de Chisleo, en el año 20, estando yo en Susán, capital del reino, que vino Ananí, uno de mis hermanos, él y ciertos varones de Judá, y preguntéles por los judíos que habían escapado, que habían quedado de la cautividad, y por Jerusalén. Vemos, hermano, que él
estaba pendiente del, del pueblo que estaba en Jerusalén. Él siempre preguntaba cómo estaban sus hermanos, si estaban bien o estaban mal, y siempre le daban la información de cómo se encontraban ellos. Pero vemos en el versículo 3 y dice, y dijéronme, el residuo, los que quedaron de la cautividad allí en la provincia, están en gran mal y afrenta, y el muro de Jerusalén derribado y sus puertas quemadas a fuego. Le dieron una mala noticia a Nehemías, lo cual a él embargó su corazón con un pesar y una dolencia, y le despertó la urgencia de regresar a Jerusalén para poder ayudar a sus hermanos. Vemos que ya había un trabajo que se había empezado en el primer retorno y en el segundo retorno, como vimos al principio, ya se había empezado una obra. Pero vemos que dice, los que quedaron de la cautividad de ahí, de la provincia, están en gran mal y afrenta. Mira, hermano, estaba en gran mal y afrenta. Eso no lo dejaba en paz a Nehemías. Él comenzó a sentir una inquietud en su corazón de parte de Dios de regresar y él poder también edificar y ayudar a sus hermanos que se encontraban ahí. Pero vemos en el versículo 4 y dice, y fue que como yo oí estas palabras, sentéme y lloré, enlutéme por algunos días y ayuné y oré delante del Dios de los cielos. Vemos que la actitud de Nehemías no fue una actitud de soberbia y altivez de comenzar a condenar, a juzgar a sus hermanos, comenzar a sacar a luz todas las cosas que estaban haciendo mal, no. Miren, la actitud de Nehemías fue distinto, igual que la actitud de Esdras. Cuando Esdras en el capítulo 9 comienza a escuchar de la situación, de cómo estaba el sacerdocio, de cómo se habían mezclado con otras gentes, él dice que se enlutó también, se apesadumbró, ¿cómo es? Vamos a leer el versículo mejor. Dice que en capítulo 9 de Esdras dice que, lo cual oyendo yo, rasgué mi vestido y mi manto, y arranqué los cabellos de mi cabeza y de mi barba, y sentéme atónito. Fíjese, hermano. Él hizo lamentación también. Él se humilló delante de Dios, no juzgó al pueblo de Dios, sino que él se humilló y comenzó a interceder junto con otros varones que temían a Dios, dice el versículo siguiente. Entonces vemos la misma actitud de Nehemías y vemos, hermano, que esa es la actitud que debemos tener todos. Al ver la calamidad que se estaba pasando en estos últimos tiempos, no solamente la pandemia, hermano, sino que en el ámbito espiritual del cuerpo de Cristo, nosotros en vez de señalar y condenar, debemos hacer esta actitud, rasgar nuestros vestidos, rasgar nuestros corazones, hacer lamentación. Sentéme y lloréme y enlutéme. Por algunos días ayuné y lloré delante del Dios de los cielos. Fíjese, hermano, esa es la actitud que debemos tener nosotros. Gloria a su nombre. Entonces vemos la oración que hizo Nehemías del versículo 5 al versículo 11. Vemos esa oración que Nehemías hace a favor del pueblo. Es una oración de arrepentimiento, de conversión genuina delante de la presencia de Dios. Entonces, mis hermanos, esta es una introducción que estamos haciendo del libro de Nehemías. Vemos en el capítulo 1, vemos de manera de conclusión, vemos cómo Nehemías, aún estando al servicio del rey en una tierra extranjera todavía, él tenía en su mente al pueblo de Dios. Él estaba pendiente de cómo estaba el pueblo de Dios, cómo estaba la obra en Jerusalén. Y al recibir esas malas noticias, él se afligió en su corazón y comenzó a llorar, a ayunar y a orar delante de la presencia de Dios a favor del pueblo, de la gloria del Señor. Y eso es lo que debemos hacer en estos últimos tiempos. En el versículo 5 dice: Ruégote, oh Jehová, Dios de los cielos, fuerte, grande y terrible, que guarda el pacto y la misericordia de los que le aman y guardan sus mandamientos. Esté ahora atento tu oído y tus ojos abiertos para oír la oración de tu siervo, que yo hago ahora delante de ti día y noche. Ve una oración perseverante, una oración sin cesar.
y confieso los pecados de los hijos de Israel que hemos contra ti cometido. Él no dice que los hijos de Israel han cometido, sino que hemos pecado contra ti. O sea, Él se integra definitivamente porque también es el pueblo de Dios. Recuerda, hermano, que nosotros somos el cuerpo de Cristo, somos su iglesia. Y cuando alguien comete un error, cuando alguien falla del cuerpo de Cristo, todos, hermanos, estamos integrados. Si algún miembro se duele, todos se duelen. Si algún miembro está alegre, todos se alegran. Si algún miembro ha fallado, todos debemos dolernos en nuestro corazón, ayunar y orar y confesar nuestros pecados al Señor entre todos, hermanos, porque eso es lo que nos ha llamado el Señor, a orar unos por otros. Dice, hemos contra ti cometido, si yo y la casa de mi padre hemos pecado, en extremo nos hemos corrompido contra ti y no hemos guardado los mandamientos, estatutos y juicios que mandaste a Moisés tu siervo. Acuérdate ahora de la palabra que ordenaste a Moisés tu siervo, diciendo, vosotros prevaricaréis, y yo os esparciré por los pueblos, mas os volveréis a mí, y guardaréis mis mandamientos, y los pondréis por obra. Si fuere vuestro lanzamiento hasta el cabo de los cielos, de ahí os juntaré, y traerlos al lugar que he escogido para hacer habitar ahí mi nombre. Fíjese, hermano, mire la oración que está haciendo Nehemías. Una oración de arrepentimiento, de intercesión a favor del pueblo de Dios también, para que Dios tenga misericordia de todos. Esa es la oración que debemos tener. Tomemos ejemplo de la oración de Nehemías, para que el Señor tenga misericordia de su iglesia, de su cuerpo en estos tiempos finales y podamos ser reedificados tanto espiritualmente como físicamente, hermanos. Gloria a Dios. Entonces vamos a pasar ya a lo que nos corresponde. Ya vimos la introducción, una breve introducción que estaremos siempre analizando, esa oración que se nos quede de memoria, hermanos, para poder interceder por nuestros hermanos. Vamos a entrar al capítulo 2. Vemos, mis hermanos, que como vimos en el versículo 3, el versículo 4 también, del capítulo 1, donde dice, sentéme y lloré y enlutéme por algunos días, ayuné y oré delante del Dios de los cielos. Vemos, hermano, que eso no fue una acción de un día ni de 2 días. Fíjese que aproximadamente Nehemías pasó de 3 a 4 meses en ese estado de ayuno y oración, de intercesión por el pueblo, por el remanente. La versión antigua le llama residuo, pero Nehemías estuvo intercediendo 3 a 4 meses con ese dolor en su corazón, intercediendo por el pueblo de Dios que había ya retornado a Jerusalén, pero que se encontraba en un estado mal, en oprobio. Como dice la escritura en el versículo 3, está en gran mal y afrenta, y los muros de Jerusalén derribados y sus puertas quemadas a fuego. Quiere decir que no se había reedificado los muros, hermano, que estaba sin protección el pueblo de Dios. Ya estaba siendo limpiado espiritualmente, pero no tenía protección en contra de los pueblos que se encontraban alrededor de Jerusalén, que eran enemigos del pueblo de Dios. Pero vemos en capítulo 2, versículo 1 y 2, dice la palabra del Señor, y fue en el mes de Nisán, en el año 20 del rey Artajerjes, que estando ya el vino delante de él, tomé el vino y dilo al rey. Y como yo no había estado antes triste en su presencia, ¿ves, hermano? Díjome el rey, ¿por qué estás triste tu rostro? ¿Por qué no estás? ¿Por qué? Pues no estás enfermo. No es esto sino quebranto de corazón. Entonces temí en gran manera. Vemos aquí la actitud que tenía Nehemías delante del rey. Él era por lo visto era un hombre alegre, un hombre que ministraba paz delante del rey. Pero en esta ocasión el rey se dio cuenta que él había cambiado su semblante por mucho tiempo. Entonces vemos, hermano, que ese pesar en el corazón de Nehemías fue puesto por Dios para que él pudiera comenzar a orar e interceder. Esto lo hemos visto en Ezequiel capítulo 30, versículo 22, creo, no más recuerdo la cita, vamos a buscarlo, donde dice
que el Señor nos llama a estar en la brecha. Vamos rápidamente. Ezequiel capítulo no, no sé. Vamos a ver. No, ese Ezequiel capítulo 22, versículo 30 dice, y busqué de ellos hombre que hiciese vallado, que se pusiese al portillo delante de mí por la tierra, para que yo no la destruyese, y no lo hallé. Entonces, ¿quién es el que está buscando a un hombre? Es Jehová de los ejércitos. Vemos que el Señor dice, busque un hombre que hiciese vallado, que se pusiese en la brecha. En este momento vemos que Nehemías es el hombre encontrado de parte de Dios, un hombre de oración en el cual se puso en la brecha, comenzó a clamar delante de Dios por bastantes días, dice, en oración, en ayuno y lamento, o sea, se estaba convirtiendo, se estaba eh, limpiando delante de la presencia de Dios, intercediendo por el pueblo también para que el Señor no lo destruyese y que el pueblo se quedara en oprobio, sino que él comenzó a orar, a ayunar, a interceder. Vemos entonces, hermano, que aquí dice la palabra del Señor, y el rey me dijo, ¿por qué está triste tu rostro? Esa palabra, eh, ¿por qué está tu corazón de esta manera? ¿Verdad? ¿Por qué está triste tu rostro? ¿Por qué tu corazón se encuentra en gran quebranto? Vemos que la palabra quebranto y corazón viene del hebreo lev, que significa los sentimientos, la voluntad, incluso el intelecto. Lo que vemos aquí en rojo es lo que es más relacionado con el versículo que estamos tocando, que es centro de vitalidad, centro de los sentimientos e impulsos, centro de la fidelidad o lealtad. Vemos que Nehemías estaba triste, su corazón estaba quebrantado, pero vemos que ese quebranto era de parte de Dios. Vemos en el versículo 3 y dice, y dije al rey, viva para siempre el rey. ¿Cómo no ha de estar triste mi rostro cuando la ciudad, lugar de los sepulcros de mis padres, está desolada y sus puertas han sido consumidas por el fuego? Él no podía estar alegre sabiendo las noticias que le habían traído de Jerusalén, que los muros y las puertas no estaban reedificadas, que el pueblo de Dios estaba sin protección. Ciertamente estaba trabajando el sacerdocio en la limpieza espiritual del pueblo, pero estaba sin protección. Y eso lo afligió a Nehemías, lo cual dice que él no podía estar triste, sino que su rostro estaba triste. Y vemos que la palabra rostro significa en hebreo raá. Vemos que es afligir, apesadumbrar, doler, quebrantar. Estos son los dos pocos significados que puedo relacionarlo con él. No ha de estar triste mi rostro. Hay muchos significados, usted lo puede ver en el hebreo, pero mira, hermano, nosotros ahora en estos tiempos que estamos viviendo, eh, ciertamente el Señor nos da reposo, nos da eh, alegría en nuestro corazón, pero como pueblo de Dios, como ser parte del pueblo de Dios y vemos la calamidad que están pasando muchos de nuestros hermanos alrededor del mundo, como iglesia, como cuerpo de Cristo, nuestro corazón no debería estar con esa misma dolencia que tiene Nehemías. Pero mire, hermano, esa angustia, esa agonía, ese dolor, solo puede ser transmitido del corazón de Dios a nuestro corazón. Fíjese, hermano, porque no podemos nosotros sentir un dolor por nuestro hermano si Dios no lo ha puesto, ese pesar. Recuerde que Él está en una continua intercesión, nuestro Señor Jesucristo, en una continua intercesión. Él, su corazón, yo creo que Él está en un pesar viendo a su iglesia que no quiere levantarse a la manera que Él lo estableció en su palabra, pero Él sigue intercediendo.
Él sigue intercediendo, porque Él es la cabeza, Él sigue intercediendo por nosotros y eso es lo que nos ha mantenido con vida hasta el día de hoy, su gracia y su misericordia y su intercesión. Entonces creo que nuestro Maestro, que es nuestro Señor Jesucristo, Él puede poner el pesar que hay en su corazón, Él lo puede poner en nuestro corazón, para que podamos nosotros sentir como lo sintió Nehemías. Versículo 4. Y fue que, como yo oí estas palabras, sentéme y oré y enlutéme por algunos días, ayuné y oré delante del Dios de los cielos. Nosotros, hermanos, debemos sentir ese pesar en nuestro corazón, pedirle al Señor, pon tu corazón en mi corazón para que podamos orar conforme a tu voluntad, conforme a lo que tú estás pidiendo también. Porque el capítulo 1, versículo 11 dice, versículo 10 dice, ellos pues son tus siervos y tu pueblo, los cuales redimiste con tu gran fortaleza y con tu mano fuerte. Ruégote, oh Jehová, esté ahora atento tu oído a la oración de tu siervo y a la oración de tus siervos, quienes desean temer tu nombre. Y ahora concede hoy próspero suceso a tu siervo. Dale gracia delante de aquel varón, porque yo servía como copero del rey. Vemos, hermano, que él rogaba a favor de los hijos de Dios. Todos somos aquellos que han sido lavados con la sangre del Cordero, son hijos de Dios, porque nos ha dado la potestad, en la Escritura, de ser llamados hijos de Dios. Hermano, que en este inicio del estudio de Nehemías, el Señor ponga ese pesar de su corazón en nuestro corazón para que podamos interceder por todos nuestros hermanos. Este es el último tiempo y el Señor anda buscando quien haga vallado y quien se ponga en la brecha para que el Señor pueda tener misericordia de todos mis hermanos. Así que nos adentramos en este maravilloso estudio del libro de Nehemías que empezamos hoy, gloria al Señor, y lo vamos a ir compartiendo en los días que nuestro Padre lo permita, y que a manera que vayamos tocando los versículos lo hagamos parte, hermano, en nuestro corazón. Sería bueno y sería saludable que nos aprendiéramos de memoria en la oración de Nehemías, del versículo 5 al versículo 11 del capítulo 1 de Nehemías. Sería muy saludable que todos nos aprendiéramos de memoria estos versos, esta oración, para que el Señor pueda depositar gracia en nuestra vida y podamos interceder por nuestros hermanos en estos tiempos finales. Así que, hermanos, que Dios me los bendiga, que Dios me los guarde en este día y sigamos adelante. Vamos a terminar orando. Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias por tu maravillosa palabra que estamos escudriñando a través de tu Espíritu. Te pido que todo lo que hablemos en estos estudios sea siempre llevado a práctica y que tu corazón, los deseos de tu corazón, el pesar de tu corazón a favor de tu iglesia, también puedas ponerlo en nuestra vida, ese pesar, esa angustia, ese dolor a favor de nuestros hermanos, a ver que los muros y las puertas de Jerusalén están destruidas y quemadas, así en estos tiempos también, Señor. Esos muros y esas puertas han sido quemadas y derribadas y no se han reedificado. Permítenos a todos nosotros, Señor, tus siervos, tus hijos, poder ser parte de esa reedificación. Pero en estos tiempos finales necesitamos, como dice tu palabra, un espíritu de gracia y un espíritu de oración para poder estar en el vallado y estar en la brecha a favor de tu pueblo, para que tú tengas misericordia de todos nosotros. Te damos gracias por tu palabra, en el nombre de Jesús. Amén. Dios me los bendiga, mis amados hermanos.